me vengan a decir, perdón hermano que sea tan sincero, pero no me vengan a decir que ustedes van a ser muy valientes para atravesar la gran tribulación. Eso está, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, te tienes que ir a esconder a las montañas, te van a perseguir, si te encuentran te van a decapitar, vas a tener que pasar hambre, sed, sol, no vas a tener casa, tu propia familia te va a entregar, te va a delatar, ¿sabe qué? Aquí tengo a mi hijo que no se ha puesto la marca, así que vengan por él y márquenlo. O sea, no, disculpa hermano, pero todos esos hermanos y pastores que creen que son superpastores y hasta ya se pusieron la cosa de aquí, no pudieron contra eso. El sistema. Entonces no me vengan a decir que van a hacerlo en los 21 juicios aproximadamente. Eso está de locos, pues. Si Dios te preguntara qué prefieres, es obvio que le vas a decir, Señor, yo me quiero ir contigo. Porque no somos de este mundo. Ahora, cuando hablamos aquí de la manifestación, estamos hablando del Strong 601 y ahí es donde se pierden muchos. Por eso es que ahí es donde el pastor Carlos se resbaló. Estamos hablando del apocalipto, esa es la palabra griega que describe, es la manifestación a la revelación. Es una revelación. Revelar lo que estaba tapado u oculto, pero eso no quiere decir que va a gobernar sobre nosotros. Ojo con lo que voy a decir, porque este punto es clave. La cabeza de la iglesia es Cristo, no el anticristo. Ojo con lo que estoy diciendo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no el anticristo. Dios no puede permitir que el anticristo gobierne sobre nosotros. De hecho, hoy la única entidad que se opone al gobierno del anticristo es la iglesia. Por eso, aunque el anticristo, el espíritu del anticristo quiere imponer leyes contra lo bíblico, hay todavía remanente de Dios peleando en ámbitos legales y para tirar esas leyes. Tengo ejemplos. Chile, querían tirar la Constitución y gracias a Dios, a los pro familia y a la iglesia, se les cayó el cuento ahorita. Están en una batalla. O sea, la iglesia es la única que logra hacer la resistencia al anticristo. Por eso no ha podido manifestarse. Cuando se va a revelar, la iglesia tiene que ser quitada. Porque no puede tener como cabeza al anticristo. Recuérdate que el anticristo va a gobernar. Y ese gobierno no puede ser la cabeza ni el gobierno de la iglesia. Por eso es que la doctrina Med y la doctrina Post se cae. Porque entonces están diciendo que la iglesia va a recibir el gobierno del anticristo. Y eso contradice la misma escritura. O sea, quiero que veas el esquema de la justicia del reino para que te des cuenta que hay bosquejos que rompen la justicia de Dios. Entonces no puede ser un bosquejo correcto. ¿Quién compró a la iglesia con su sangre? ¿Quién pagó el precio por la iglesia? ¿Quién la lavó? ¿Quién la purifica? ¿Quién la libra y la limpia? Jesús. Él es el esposo que viene por la novia. El deber de la novia es mantenerse limpia y velando y orando. Ese es el trabajo de la iglesia. No investigando el día y la hora. Tengo un muchacho que acabo de exhortar. Qué bueno, hoy lo escuché. Ya se corrigió. Tiene como 14,000 vistas. Y estaba poniendo fecha y hora. Lo llamé y le dije, hermano, mira, quiero platicar contigo. Te exhorto en el amor de Cristo. Soy el pastor Esaú. Estaba viendo tu video y me llamó la atención que estás dando fecha. Te quiero exhortar a tiempo antes que te pierdas. Me escuchó, tuvo la humildad y hoy cambió el discurso de su canal. Gloria a Dios que agarró la onda. Entonces, la palabra va a traer exhortación y corrección a tiempo. Obviamente le puse 3 elementos donde él se está equivocando y cuando él no pudo responderme esos 3 elementos se dio cuenta de su gran error. Entonces le dije, cámbialo, ya no le motives a ese asunto porque hay gente que se está perdiendo por lo que estás diciendo. El día y la hora nadie lo sabe.
Si tú pones día y hora, estás en contra de la Biblia. Aunque hayas soñado, aunque hayas tenido un viaje en la isla de Patmos, igual que la apóstol, vas contra la Biblia. Si vas contra la Biblia, no te está hablando Dios. Es interpretación personal, tus emociones, y hasta los demonios, porque el problema es que a veces cuando la gente cae en la herejía, hasta hay hermanitos que le llaman y le dicen, hermano, yo soñé y es cierto lo que Dios me dijo, y Dios me dijo que ese es un gran demonio que está usando a la señora esta para alimentar tu mentira. Cuidado, eso pasa. Entonces, peguémonos a la Escritura, peguémonos a los principios del reino. La cabeza de la iglesia es Jesús. Yo no voy a poder tener de cabeza al anticristo porque Él no es mi cabeza. Por lo tanto, cuando habla aquí de la manifestación o la revelación, está hablando de una forma figurada. Algo que era invisible va a empezar a mostrarse. Posiblemente vamos a saber, vamos a empezar a escuchar. Y en cualquier momento, cuando eso empiece a suceder, la iglesia es quitada. Porque ese es el momento que está esperando la iglesia, hermano. Yo no sé si lo vamos a alcanzar a ver nosotros vivos, biológicamente. Lo he platicado con mi esposa, lo he platicado. No sabemos si vamos a estar vivos para entonces, porque acuérdese usted que los apóstoles pensaron que ellos iban a ser arrebatados vivos y no sucedió. Pero ¿cuál era el propósito? Que entendiéramos que la iglesia tiene una esperanza. Creer que la iglesia pasa la gran tribulación, que son juicios, mata la esperanza de la iglesia. Por lo tanto, no puede ser el evangelio de la esperanza, no puede ser el evangelio de la justicia, sino que es un evangelio de castigo y cómo Dios va a castigar al justo con el injusto. ¿Cómo es que Dios va a aplicar castigos? ¿Usted sabía que los juicios son castigos? Los juicios ejecutados son los dictámenes del juez justo cuando ya se llegó a un punto y hay que castigar. Por eso la gran tribulación, todos los 7 años, son el proceso de castigo para la humanidad. Dice que son días que nadie ha vivido y que nunca se han vivido sobre esta tierra. Por lo tanto, ¿cómo va a ser posible, y te estoy dando argumentos primeramente lógicos conforme a la justicia del reino, cómo va a ser posible que Dios el justo pase a su iglesia por juicios cuando la iglesia ya fue perdonada, redimida, justificada, lavada, santificada y comprada por Jesús? De hecho, te voy a dar otro argumento más para que mires que los que piensan que se van a la mitad o al final están en contra de la misma Biblia. Escucha. ¿Usted sabía que antes que Cristo viniera, los judíos solo tenían en su mente una venida del Mesías, que le llamaban el día del Señor? Y que para ellos el día del Señor es el día del juicio. Es el día en que Él venía a destruir a sus enemigos y a tomar su posición como el rey Mesías, a darles a Israel el lugar número 1 sobre toda la humanidad. Para ellos el día del Señor es conocido como el día de la ira. Ese era el concepto que se tenía en la época antes que viniera Cristo. Por eso Juan el Bautista les dice a los fariseos, a los que se están bautizando, acuérdense ese texto, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está reflejando Juan el Bautista el pensamiento judío del día de la venida del Mesías, que era llamado también el día de la ira. Es decir, que para los judíos no existía el concepto del arrebatamiento, porque ellos estaban esperando el día de la ira. Siempre fue esa idea. ¿Estamos claros ahí? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan sabía que estos hipócritas
Se querían bautizar para aparentar, pero no daban frutos dignos. Entonces les dice él, den frutos dignos de arrepentimiento. Creen que van a escapar del día de la ira que viene, porque para ellos la venida del Mesías era el día de la ira. Desde ahí muchos no han entendido ese punto histórico. Por eso es que piensan que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Cuándo empieza el concepto del arrebatamiento? Cuando Cristo vino. Aleluya. Cuando Cristo viene, entonces se empieza a hablar entre los apóstoles del arrebatamiento. Pero antes no existía el concepto del arrebatamiento. Por eso es que muchos revuelven el día de la ira con el arrebatamiento de la iglesia. Jesús inauguró el arrebatamiento de la iglesia. Entonces entendemos, bajo estos conceptos, que al final del camino, la segunda venida de Jesucristo, la cual él anunció, tiene etapas. La revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, manifiesta los juicios de la etapa tribulacionaria y también los aspectos del milenio y otros elementos. Entonces, la segunda venida sí tiene etapas. Te voy a dar un ejemplo con la primera venida. ¿Cuánto tiempo duró la primera venida? ¡Sa! No. Nació. ¿Cuántos años duró? Los años que estuvo Cristo sobre la tierra hasta que fue ascendido, como el Cristo, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. Entonces, pasaron aproximadamente, algunos dicen 33, otros 33 y medio, redondeemos en 33 y medio, pues, que duró todo el propósito y transcurso del Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Hombre. Entonces, todo ese tiempo duró la primera venida, 30 y tantos años. ¿Cuántos años dura la segunda venida? ¿Alguien que quiera contestar en el chat? Porque es importante que usted analice todo eso para entrar en calor con la escritura, porque algunos quieren agarrar la escritura y empezar a agarrarla como que no, hay que entender varios parámetros primero, si no usted va a divagar. ¿Cuántos años dura entonces la segunda venida? Porque la primera tuvo etapas. Nació, vemos que pasa una adolescencia, se queda en el templo, sigue creciendo, hay cosas que no están escritas, luego aparece, Juan el Bautista lo anuncia, lo siguen los primeros discípulos, empieza sus primeros milagros, hermano, o sea, la primera venida tuvo sus eventos y sus etapas. Por eso es que cuando hablamos de segunda venida, estamos hablando también que hay etapas. No podemos cerrarnos a un solo evento. Tiene sus etapas. ¿Cuáles son las etapas? Primero, ya estamos en la segunda venida. ¿Cómo, pastor? Sí, ya llevamos 2022 años en la segunda venida. Porque ya fue anunciado. ¿Desde qué momento empieza? Desde que se fue. Ya se fue, desde ahí empieza el año cero para la segunda venida. Porque está el anuncio. Cristo viene, todas las generaciones están recibiendo el anuncio y el llamado al arrepentimiento. Todas las generaciones. Cristo viene. Llevamos 2022 años esperando y la orden es, velad y orad, esperen. Esa es la esperanza de la iglesia. Esperar la segunda venida es porque yo creo que Él resucitó. Si el evangelio no está basado en que Él resucitó, entonces no sé qué evangelio están predicando. El evangelio está basado en la resurrección de Jesús y en la promesa de la segunda venida. Entonces, desde que Él se fue, ascendió entre las nubes, así mismo le verán volver. Ahí comenzó la era mesiánica de su segunda venida. Si entendemos eso, entonces estamos claros que en estas etapas que llevamos, se ha extendido la misericordia de Dios para el mundo. ¿Qué etapas hay de la segunda venida? Hay señales que se tienen que cumplir. La higuera reverdece. Ya está Israel empezando a reverdecer.
¿Qué etapas se tienen que cumplir? Terremotos,